Hola, ¿qué tal amigos de Salud Financiera? Mi nombre es Angie Cantillo y como siempre es un placer poder compartir con ustedes por medio de la pantalla y sobre todo en este especial de cuenta regresiva 2026. Y ahora sí es cierto que estamos en cuenta regresiva porque estamos ya a los últimos días de las elecciones presidenciales y como siempre hemos hecho un esfuerzo muy grande para que ustedes a través de Salud Financiera conozcan a los candidatos presidenciales, sus propuestas y un poco de quiénes son con tal de que tenga un voto informado y pueda ir a ejercerlo este 1 de febrero. Y hoy, precisamente siguiendo ese esfuerzo, se encuentra con nosotros don Walter Rubén Hernández, quien es el candidato por el Partido Justicia Social Costarricense. Don Walter, muchísimas gracias además por acompañarnos. No, el gusto es mío, un placer estar aquí con ustedes. Don Walter, usted es abogado, fue viceministro de Justicia, también fue presidente del CELA, fue embajador en Venezuela, es un diplomático con más de 25 años de experiencia. 35. 35 ya. Sí, mis cargos públicos han sido, bueno, yo trabajé con refugiados en el Ministerio de la Presidencia en los años 80, antes de eso fui representante del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en Argentina, 80-85. Trabajé con Naciones Unidas, con el Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, porque yo inicié con temas policiales. Entonces trabajé con las policías federales, era el corresponsal en jefe en Argentina, Uruguay, Paraguay, trabajé con esas policías y con esos sistemas penitenciarios. Una época muy interesante, porque en el caso concreto de Argentina y Uruguay venían saliendo de dictaduras militares, sobre todo en Argentina, desaparecidos, tumbas clandestinas, centros de tortura, todo eso. Y trabajé en temas de homicidio, narcotráfico, etcétera, y en cárceles trabajé también. Después aquí, cuando regresé al país, trabajé con los temas de refugiados. En el Ministerio de la Presidenta trabajé con la Dirección General para Refugiados. Casos especiales, estuve en los campamentos, en la zona norte, en la zona sur. Y me fui asesor de don José Miguel Corrales en la Asamblea Legislativa 86-90. Después, en la parte política le seguí ayudando a don José Miguel hasta el 98, que yo renuncié yo había nacido con pañales verde y blanco, lo voy a aclarar, ¿verdad? Yo fui liberacionista desde mis orígenes, por una tradición familiar. Mi padre era excombatiente del Ejército de Liberación Nacional y fue periodista y jefe de prensa de Daniel Uber, de don Pepe, etcétera, y diplomático. Y bueno, yo me quedé con don José Miguel, pero me retiré, renuncié, me quedé sin partido político por esas circunstancias más que nada profesionales, por amistades. Me ofrecieron el cargo de viceministro de Justicia y fui ministro interino también. Y luego pasé a ser embajador de Costa Rica en la administración Pacheco del Espriella. Estuve 2 años y medio en Venezuela. Y cuando vino el cambio de gobierno, don Oscar Arias me pidió que me quedara y estuve 2 años y medio más. O sea, estuve 5 años como embajador, 2003-2008. Me tocó ver la toma del poder por parte del chavismo. El presidente era don Hugo Chávez. Incluso mi último año como embajador, el canciller era Nicolás Maduro. Tenía una relación, lo veía casi todas las semanas. Y yo pude ver cómo por medio de la manipulación de la ley, por referéndum, por plebiscitos, haciendo que la gente votara, porque el voto es un instrumento, no, el voto no configura la democracia, es solo una herramienta. Puede usarse bien, puede usarse mal. En Venezuela fueron cambiando las cosas y Venezuela se convirtió en la dictadura que ya vemos las consecuencias que está pasando Venezuela el día de hoy, ¿verdad? Y lo que ha pasado. Antes de eso, como mi padre fue diplomático, tuve la suerte o la desgracia, depende de cómo lo mire, de vivir en la dictadura en Argentina. Llegué con dictadura, vino el gobierno civil, le dieron otra vez un golpe de Estado y una dictadura que duró 7 años, terrible, con desaparecidos, la guerra de Malvinas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces sé muy bien lo que son las dictaduras, tanto por la fuerza como por la manipulación de la ley. Y bueno, después, estando en Venezuela, ahí funcionan varios organismos internacionales. Uno de ellos, el segundo más importante en América después de la OEA, es el Sistema Económico Latinoamericano. Y a propuesta de la gente de Mercosur, yo quedé como presidente y me reeligieron. Por primera vez en la historia del organismo fue reelegido un presidente y me quedé como casi 3 años como presidente del CELA. Que básicamente lo que hacíamos era que teníamos que negociar con la Unión Europea toda la ayuda que venía para las pymes y mini pymes de América Latina y el Caribe se canalizaban con el CELA.
En eso trabajábamos. Don Walter, antes de entrar en materia con respecto a las propuestas y a la coyuntura nacional desde su partido, quisiera hablar sobre un mensaje que a mí me llamó bastante la atención y creo que hubo bastantes medios de comunicación que hicieron réplica de ello. Fue el mensaje final que usted dio en el debate de la Universidad de Costa Rica, donde usted decía Ajá. precisamente esto, que usted sabe qué es vivir en una dictadura y sabe cuáles son los síntomas que la inician. Estamos en una coyuntura, yo diría que prácticamente el país dividido, unos a favor del oficialismo y todos los demás en contra. Ujú. Y se replica mucho este mensaje tras de eso lo damos en el contexto donde este año iniciamos con la captura de Nicolás Maduro, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Entonces también todo eso se mezcla un poquito con el ambiente que estamos viviendo y la gente dice, las que están en oposición, no queremos que nuestro país vaya hacia eso. Y tal vez para algunas personas que estamos acostumbrados, por ejemplo yo, que nací en democracia, Ujú. ¿verdad? A que eso no nos puede pasar. Y me llama mucho la atención que el mensaje que se está dando por la mayoría de los candidatos de oposición sea que tenemos signos de que eso nos pueda llegar a ocurrir. Y quisiera que desde su experiencia nos contara un poquito de ese mensaje que usted dio y cuáles son los signos que usted desde la oposición ve y que dice, pongamos la atención porque algo podría estar ocurriendo. Está ocurriendo, no es que podría, es que Ujú, ya está ocurriendo y ujú, desde hace un rato. ujú, Y no viene de ahora, este gobierno, bueno, como quien dice, batió de jonrón y la sacó del estadio, ujú, pero gobiernos anteriores también han tenido una vocación populista y antidemocrática. Caso concreto, por ejemplo, el tema que, bueno, usted como periodista lo debe conocer muy bien porque les afectaba directamente y se involucró mucho la prensa, el tema de la UPAD, en el gobierno del PAC. Pero en gobiernos de liberación, por ejemplo, también, en Laura Chinchilla y Oscar Arias, hubo intentos muy fuertes de pasar, de que hubiera un montón de cosas que fueran secreto de Estado y que no tuvieran que revelarse, dar información a la prensa. ujú, En los gobiernos de la Unidad de Liberación y del PAC, los diputados, los periodistas y los particulares han tenido que presentar recursos de amparo a la Sala Constitucional para que les den información que es pública. ujú, Es decir, los síntomas vienen desde hace un rato. El gran problema de los grupos de poder es que siempre se van concentrando el poder en ciertos sectores y se van haciendo argollas y ujú, llegan al poder y tratan de mantenerlo. Uno de los fracasos del bipartidismo, que hay mucha gente que cree que esa es la única solución para volver, es regresar al bipartidismo que teníamos antes, lo cual me parece una soberana estupidez. Uno de los problemas es que llegó un momento en que el bipartidismo se ponían de acuerdo entre ellos. ujú, Porque usted ve, por ejemplo, una Costa Rica entre 1949, que volvimos a la democracia el 8 de noviembre del 49, hasta, digamos, 1980, vamos a poner una fecha, estamos hablando de aproximadamente unos 30 años, Costa Rica creció a un ritmo de casi el 7% anual y vamos en camino a ser un país de primer mundo. Logramos metas. Por ejemplo, ahora se habló mucho de las metas del milenio, se habla mucho de la Agenda 2030. ujú, Costa Rica había cumplido algunos de los puntos, de los ODS, de los objetivos que había que cumplir, los habíamos cumplido antes de que existieran. ujú, Ni siquiera habían correcto. hablado de eso y ya los habíamos cumplido. Sí. Educación, salud, infraestructura eléctrica en todo el país, Sí, telefonía, acceso a la aspectos que eran educación. envidiables. La ecología, por ejemplo, cuando nadie hablaba de ecología, que ahora uno de los temas de la Agenda 2030 y todo, nosotros ya teníamos en los 70 y en los 80 el 25% del territorio era parque nacional o Ujú, área protegida. ujú, Entonces, por eso mucha de la discusión que hay sobre la Agenda 2030 que se ha hecho por algunos partidos y eso, es pura palabrería para engañar a alguna gente, ¿verdad? Y no saben realmente cómo se maneja el tema, ni mucho menos entienden el funcionamiento de los acuerdos internacionales. Ahora bien, entre esos síntomas, como le digo, los intentos de reprimir a la prensa, de censura previa, las persecuciones, el manejo que se hacía en todos los gobiernos de la pauta publicitaria, ujú, porque uno de los principales clientes de los, por ejemplo, los periódicos y las televisoras y las radios, era precisamente el gobierno y sus diferentes instituciones, centralizadas o no centralizadas, autónomas, etcétera. Y a mí me consta, y lo sé por experiencia, de que se manipulaba, pues, ujú, ujú, básicamente. Entonces, esto no es nuevo. Entonces, eso ha ido generando una mentalidad muy, muy nefasta en ciertos sectores políticos. Segundo, hemos descuidado totalmente el modelo educativo en el país y lo hemos descuidado desde el punto de vista del gobierno
y lo hemos descuidado desde el punto de vista de los grupos políticos y los grupos sociales, porque antes se formaba la gente en los partidos políticos. Yo, que fui joven, adolescente y joven en los años 70, yo tuve la oportunidad de ir a un centro de estudios de la socialdemocracia que quedaba en Heredia, que se llamaba La Catalina, en un lugar muy emblemático. Y ahí llegaban y eran charlas y eran debates, y yo recuerdo haber visto un debate, que asistimos al debate de los jóvenes, un conversatorio más que un debate, fue entre don Manuel Mora, líder del Partido Comunista y uno de los personalidades de los años 40 y que estuvo muy involucrado en la guerra civil, etcétera, con Daniel Oduber, que era presidente de la Internacional Socialista. Llegó una vez, llegaron cancilleres alemanes, llegó Golda Meir, que había sido primera ministra de Israel, y dio una charla. Entonces teníamos un nivel de gente que nos preparaba. El mismo don Pepe nos recibió a grupos pequeños de muchachos. Íbamos a la finca de él, en Entebbe, ahí en Ochomogo. Nos daban, por cierto, nos daban tortillas y agua dulce y hablaba, y uno le preguntaba lo que quisiera y el hombre contestaba. Sí, había esa apertura. Había una apertura especial, y después había un debate de ideas. La prensa, el nivel de los analistas era muy alto, los periodistas también. Curiosamente, sin que todavía existiera la carrera de periodismo o se hubiera desarrollado la escuela de comunicación, pero el nivel intelectual que tenían muchos periodistas que se habían formado, eran autodidactas, era increíble, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso conformaba una manera de ser. Segundo, en la escuela se enseñaba educación cívica y se enseñaba historia de Costa Rica. Yo soy doctor en Derecho, es más, tengo un postdoctorado, o sea, más de doctor, en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Nueva Esparta. Y yo doy clases en universidades nacionales, he dado en públicas y privadas, ya a nivel de posgrado, maestría, incluso doctorado. Y he tenido jueces, fiscales, litigantes, politólogos, relacionistas internacionales. Y cuando yo hablo de la historia de Costa Rica, la gran mayoría se queda con Juan Santamaría quemando el Mesón el 11 de abril de 1856. Entonces hay una nebulosa en el conocimiento de los profesionales, de la clase profesional costarricense, de qué realmente ocurrió en la historia de Costa Rica en la segunda mitad del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI. Entonces usted les dice, por ejemplo, que la Guardia Nacional Somocista de Nicaragua en 1962 mató en un enfrentamiento al jefe de la Fuerza Pública de Costa Rica y no lo saben. No lo saben. ¿Qué fue lo que generó lo que llamamos la guerra sin declarar de 1978-79 con el régimen de Anastasio Somoza y el apoyo a lo que era el Frente Sandinista de Liberación Nacional? ¿Qué pasó después que se triunfaron y por qué la junta que se había creado en Nicaragua, donde había 2 marxistas y 3 demócratas, por qué los marxistas coparon el poder en Nicaragua? ¿Qué fue el problema de los refugiados? ¿Qué fue lo que pasó en la crisis del 2008 que nos afectó tanto y el 2006? Es decir, el costarricense hoy no recibe formación, no recibe historia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted no le enseña las tradiciones y la historia a la gente de un pueblo, esa gente pierde la conciencia de su destino, no sabe para dónde va. Y entonces es proclive a caer en cantos de sirena, como ha venido pasando, que escuchan 2 palabras y ya se van como fanáticos. Me acuerdo, por ejemplo, lo que pasó en las elecciones del 2018, donde 2 individuos que no figuraban en las encuestas, que la verdad es que ninguno de los 2 tenía la capacidad ni siquiera para ser candidatos, y resulta que terminaron llegando a la segunda vuelta y se terminó escogiendo a Carlos Alvarado, y Fabricio Alvarado perdió, y el tema ni siquiera era un tema de gobierno, sí, era un tema incluso religión. Ya resuelto, era un tema legislativo y ya resuelto por la Corte Interamericana. Y encima de eso, metieron hasta la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? En el asunto. Eso, y la gente andaba como loca, ¿verdad? Y discutían. Y bueno, ¿y qué tuvimos? Sí, tuvimos un gobierno lamentable. Un gobierno que preparó el terreno para este gobierno, donde básicamente yo siento que los únicos éxitos que puede mostrar son algunos índices macroeconómicos, pero que en mi opinión están terriblemente camuflados y no se han reflejado para el resto del país. Caso concreto, vea que tenemos deflación, tenemos un dólar
totalmente piso. artificial, bajísimo. 500 Y el colones, Banco me parece Central hoy. no, 490 estaba ahora a principios de año. Y el Banco Central no baja las tasas de interés. La canasta básica sigue siendo carísima. Cuando analizan la canasta básica, engañan a la gente. ¿Por qué? Porque hablan de la canasta básica y la ven como un todo y dicen, no, es que bajó. Y es cierto, bajó. Pero si usted divide la canasta básica por segmentos de la sociedad, a la gente más pobre no le bajó ni el arroz, ni los frijoles, ni el costo del diario del vivir, ni han bajado los alquileres. Entonces no les alcanza el salario mínimo, que es uno de los más altos del continente y tal vez el más alto, Sí, pero con un pero no costo de alcanza vida para cubrir amplísimo. la canasta básica. Entonces, ¿dónde bajaron los insumos y los productos en la canasta básica? En el sector más alto, clase media alta y clase alta, bajaron los impuestos en hoteles, el hospedaje en hoteles de 3, 4, 5 estrellas o más, y bajaron los pasajes de avión. Entonces, sí, pero ¿de qué le sirve eso a un pobre? Que es la mayoría, o a la clase media, ¿de qué le sirve que bajen los pasajes de avión? Si ellos no van a Miami o no van a Europa a conocer, o se van a Sudamérica, que es lo que, o a Colombia, que está de moda. Sí. Entonces es una ilusión, es falso. Segundo, los temas de empleo y desempleo. Se han perdido más empleos de los empleos que se han creado. Sin embargo, dicen que ha bajado la tasa. ¿Por qué? Porque después de 3 meses de buscar trabajo, mucha gente desiste y las encuestas, el INEC, ya no los toma en cuenta. Dice sencillamente, como ya no está buscando empleo, ya no entra en... Si usted no está buscando empleo y no lo dice abiertamente, entonces usted no es un desempleado. Por Dios. Eso es un razonamiento a la inversa. Sí. Entonces y después en lo demás, la educación por el suelo, nuevo plan de gobierno, la seguridad ciudadana de 2.3 a 2.8 homicidios por día. La caja del Seguro Social, 1 millón y pico de listas de espera. Se muere más gente en la lista de espera que homicidios, porque el índice de homicidios está en 2.3, el personas que se mueren está arriba de 3, a veces llega a 4, esperando atención médica. El otro día veía un reportaje de una persona, todo documentado, que por un problema del tobillo ortopédico, que tiene que tratarse severamente, porque si no se trata se va deteriorando cada vez más, le dieron cita para el 2051. O sea... Sí, no, definitivamente. Bueno, ni hablemos de lista de espera porque personalmente además tengo un caso muy cercano, el de mi mamá, y entonces creo que es de las cosas más aberrantes de las que estamos viviendo hoy en día como sociedad costarricense, que creemos en un sistema de justicia social al que lamentablemente no estamos teniendo acceso. No está funcionando. Y vean, listas de espera, que nos preguntan a todos los candidatos, y yo trato de educar a la gente, porque ser político es también educar, que esa es una cosa que el presidente lo que ha hecho es maleducar solo con el lenguaje que usa, ¿verdad? Y los gestos. Pero básicamente, vea usted que el tema de la lista de espera es un tema de la caja que goza de una autonomía especial por el artículo 73 de la Constitución. Correcto. Incluso una autonomía especial y diferente al resto de las entidades autónomas que fueron creadas por el 188 del texto constitucional. La única entidad parecida a la caja es el PANI, que fue creado por el artículo 55. Tiene una autonomía especial. El PANI es un desastre. El PANI no sirve para nada en este momento. El PANI hay que intervenirlo, hay que buscar la forma. Pero en la lista de espera, la solución las tiene que dar la caja. Sí. Porque además el presidente nombra a 3 personas en la caja, el presidente y 2 personas más en la junta directiva de 9. Pero la caja tiene un problema gravísimo de gestión, delicadísimo, porque le cuento rápidamente. En el año 2024, todo lo que es enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte produjo un superávit. En el caso de invalidez, vejez y muerte es un seguro que se reinvierte, es decir, que eso se presta dinero, se coloca, genera intereses. Y le van dando vuelta la plata para el buen tico. Pero invalidez, vejez y muerte, para tener la pensión, que es a futuro y es público el sistema, es financiero, es un sistema financiero, produjo un superávit de 94.000 millones de colones. El régimen de enfermedad y maternidad no es un régimen de inversión, es un régimen de gasto puro, es decir, ese dinero es para gastarlo en salud. Es un régimen de reparto, así es como se conoce. Entonces hay que repartir ese dinero en todo lo que tenga que ver con salud.
en pagar salarios, en contratar personal, médicos, enfermeras, auxiliares, odontólogos, dentistas, a reparar los CEBAIS, comprar medicinas, comprar alimentos, comprar camillas, lo que sea necesario. El superávit del año 2024 fue de 823.000 millones de colones. En el año anterior había sido de casi 500.000 millones de colones. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué hace la burocracia media de la caja con ese dinero? ¿Dónde está? Porque le voy a decir una cosa, que también manejo los números. Contratar 1.000 médicos generales para todos los CEBAIS del país, que esos son más de 6 millones de consultas en un año, lo cual baja las listas de espera, vale 20.000 millones al año. Contratar 1.500 médicos especialistas significa unos 30.000 millones de colones al año en salarios. O sea que si usted suma ambos son 50.000 millones. Si usted le agrega personal auxiliar, etcétera, se llevan 15.000 más, 65.000 millones de colones al año. Bueno, ahí, en el superávit de 2023, en el superávit de 2024, usted tiene los salarios para 20 años. ¿Por qué no se hace? Que alguien me explique qué está haciendo la caja. Porque eso es culpa de la caja, de la administración de la caja, de los mandos medios y de una falta de transparencia para dar realmente resultados. No debería haber un solo colón de superávit. Que haya superávit en un régimen de reparto de enfermedad y maternidad, eso demuestra que se está cometiendo un crimen contra la población, contra su mamá, en este caso concreto también, si lo quiere personalizar. Sí, sí, una pésima gestión, definitivamente. Don Walter, quisiera que empezamos a hablar un poco de las propuestas y de lo que usted trae con su partido, y quisiera que habláramos, no es un secreto, por el tema que bien lo muestran las encuestas, preocupación número 1 de los costarricenses, que es la seguridad. Sí, claro. Usted en su plan de gobierno habla sobre un sistema de prevención del delito, desde el punto de vista de un sistema educativo, además. Entonces, liga la criminalidad con la educación como una manera de prevenir delitos, y me parece bastante llamativo en un contexto donde la mayoría de partidos hablan de más cárceles, más años de pena, y usted lo que hace es más bien hablar de la prevención. Bueno, yo hablo en materia de seguridad de dos cosas. Una es la atención inmediata de la emergencia, que queremos decretar una emergencia nacional en seguridad, porque resulta que este gobierno no le ha entregado un montón de recursos económicos ni a la fuerza pública, ni al Ministerio Público, ni al OIJ. Solo el Ministerio Público creo que son 7.000 millones de colones. ¿Ok? ¿Por qué declarar emergencia? Porque cuando hay decreto de emergencia, usted puede hacer contrataciones directas. Entonces, cuando nosotros por decreto le entreguemos ese dinero, que además por ley le corresponde, no es que es un antojo del presidente que pueda disponer la discrecionalidad o el ministro de Hacienda, no, es que por ley le tocan esos recursos al Ministerio Público. El Ministerio Público o Seguridad Pública, los diferentes cuerpos policiales, si no hubiera el decreto de emergencia y tienen que comprar, por ejemplo, chalecos antibalas, armas, municiones, reparar patrullas o contratar personal especializado, etcétera, etcétera, resulta que usted tiene que seguir los procesos normales de contratación. Que se hacen y eso se puede hacer más de un año. Entonces, es una emergencia. En cambio, con esto lo podemos hacer de manera inmediata. De ahí la importancia de la declaratoria de emergencia. Lo mismo en educación. Exactamente por eso. Eso que algunos colegas candidatos han dicho, que el estado de excepción y vamos a suspender la garantía, eso es una aberración y eso es una muestra más de la mentalidad que tienen algunos totalmente dictatorial y no democrática. Porque usted no soluciona nada suspendiendo los procesos. Usted puede tener una persona y tenerla más tiempo, pero en algún momento tiene la obligación, incluso en estado de excepción, de entregársela a un juez para que el juez de garantía decida qué hace con él. Y como el juez de garantía, para juzgar a esa persona, lo único que tiene es una herramienta que se llama Código Procesal Penal y Código Penal, lo va a terminar soltando. Porque el problema es que nosotros tenemos que hacer una reforma integral y establecer una política criminal efectiva y una política penitenciaria también efectiva. Que además, es importante que la gente lo sepa, usted puede aumentar las penas a 100 años, eso no va a disuadir a una persona que quiere cometer un delito. El delincuente no anda leyendo el Código Penal a ver cuántos años le van a echar. Ya está demostrado que más pena no significa vean, en los menos países delitos. que se puso la pena de muerte, los delitos se siguen cometiendo y aumentan. En el caso de Estados Unidos. Es más, el problema de la pena de muerte o la cadena perpetua es que
En el caso de la cadena perpetua se puede reparar, aunque la persona haya pasado 30 años en la cárcel, lo sueltan, pero ya perdió 30 años de su vida. En la pena de muerte usted no lo resucita. Y hay un 50% de errores, de fallos. O sea, la mitad de la gente que le aplican la pena de muerte no deberían haberla matado. O eran inocentes o no había suficientes pruebas como para condenarlo a la pena de muerte. Entonces, aumentar las penas no resuelve absolutamente nada. Es más, los delitos, ¿quién los crea? La ley. Si yo le digo a usted, por ejemplo, que usar esos aretes que le quedan muy bien ahí, que es un delito, usted ya es una delincuente. Cuando yo era joven, por ejemplo, hubo gente que propuso, me hace mucha gracia, por eso me río, cuando se puso la moda de los jeans, a finales de los 60, los 70, ya todo el mundo andaba en blue jeans y todo. Hubo gente de algunos grupos, y lo peor es que eran mujeres, que decían que había que prohibir el uso, que era un delito que las mujeres usaran jeans. En serio. Es más, yo recuerdo haber ido a una misa y ver al padre echar a 2 mujeres que usaron en pantalones la misa. Yo lo recuerdo, tenía 4, 5, 6 años, pero eso pasaba. Porque lo veían los temas morales, y la moral es algo que va variando, la moral no es siempre la misma, o costumbres sociales que también van variando. Entonces, Sí, con el contexto. Entonces esto es pecado, entonces tiene que ser un delito, tiene que condenarlo, ¿verdad? Entonces, entre más leyes y más delitos haya, una sociedad va a ser más delincuencial, va a cometer más delitos. Entonces, lo que hay que hacer es un tratamiento racional de los códigos, y hay que traer a valor presente los textos y ubicarnos en cuál es el grado de peligrosidad que tienen algunos delitos y qué es lo que está pasando en la sociedad. Porque vea, por ejemplo, el narcotráfico no es una guerra contra la droga. Eso es mentira, eso fue un error gravísimo de la administración de Ronald Reagan, declararle la guerra a la droga. Sí, sonaba muy bonito y traía público y le subía el rating, etc. Pero el problema de la droga es un problema de salud pública, que se refleja en la parte financiera, en la parte criminal, en la parte social, en los temas familiares, pero no es una guerra, porque las guerras usted sabe cuándo empiezan y cuándo terminan. En la historia, el caso más notable es, por ejemplo, la peste negra, la peste bubónica, que causó la muerte de más de la mitad de la población mundial y que era básicamente transmitida por la pulga que hay en la rata, producto de la falta de aseo, etcétera, etcétera. ¿Qué hacían en la Edad Media? Le echaron la culpa a todo el mundo, a los que no eran cristianos en Europa, a los judíos los perseguían porque decían que era culpa de ellos la peste negra. ¿Y cómo se solucionó la peste bubónica? No hay vacuna, se solucionó cuando la gente se dio cuenta que por la falta de aseo empezaron a surgir los primeros basureros del mundo. La gente empezó a recoger basura, la gente se empezó a bañar y a tener aseo. Es un problema de salud pública. Y la droga es un problema de salud pública donde en algún momento tiene que haber un debate y una discusión sobre la conveniencia de ir legalizando algunos tipos de droga, porque ya el volumen es impresionante, ¿verdad? Las prohibiciones no funcionan, lo demostró Estados Unidos cuando prohibió el alcohol durante la década de 1920 y lo único que hizo fue consolidar a las mafias, sobre todo la mafia italiana. Don Walter, en su plan usted menciona también de capacitar mejor a las policías y además tener más cuerpo policial para hacerle frente a la ola de criminalidad. Quisiera saber cómo lo va a hacer, sobre todo porque hemos visto que el tema de decir, bueno, vamos a traer 1000 policías más, eso no se puede. No es solo decir, las vamos a poner ahí ya, sino que requiere todo un proceso. Nosotros de manera inmediata hemos dicho que a la gente que está la vamos a distribuir en el terreno de manera diferente, porque dependiendo cómo usted distribuya a sus efectivos, a su fuerza, usted puede tener más posibilidades de triunfo. Usted no puede decir, vamos a contratar 4000 policías, porque la Academia Nacional de Policía, para formar un policía, se dura casi un año, y lo que hace son formar 400, con mucho esfuerzo 600 al año, o sea que usted lo que puede formar son 2400 en un gobierno, jamás va a poder tener 4000 y menos 2000 en un mes. Entonces hay que usar lo que ya hay y hay que ponerlo a trabajar de manera eficiente, pero usted tiene que darle capacitación continua, tiene que darle equipo, tiene que darle condiciones favorables para que pueda trabajar, salarios dignos. Una cosa muy importante que le preocupa a una persona que está en la fuerza pública, y se lo digo por experiencia, porque yo fui policía, yo sé cómo suena una bala cuando se la disparan a uno, sé lo que es patear una puerta y no sabe lo que se va a encontrar del otro lado, es qué pasa si me hieren o me matan. Es decir, aquí es una barbaridad que la policía no tenga mejores seguros de vida y que se garantice para su familia un futuro y una estabilidad.
Es más, muchos policías viven en los peores barrios donde viven los delincuentes de este país porque no tienen dónde vivir en un lugar digno. Esas cosas tienen que atenderse para tener una mejor policía. Segundo, necesitamos utilizar de esos recursos que están represados. Nosotros no podemos comprar 2.000 patrullas, salen carísimas. Y no podemos repararlas. Bueno, pero es que tenemos parques policiales además con un montón de patrullas Por que eso, ahí se pero están desperdiciando. repararlas implica un gasto muy grande. Lo que sí hay que empezar a hacer es diseñar un programa que nosotros queremos involucrar la comunidad, la empresa privada y el gobierno para que en cada cantón se construya una comisaría de verdad, es decir, un cuarto de manzana, 3 o 4 pisos, dormitorio, gimnasio, un polígono para que la gente esté practicando, un polígono virtual para no tener que gastar en balas. El polígono virtual con un software especial es 99% igual a disparar un arma, hasta puede seleccionar el tipo de arma, el calibre, todo. Entonces, práctica continua en el polígono, ejercicio, cocina, y vamos a establecer que haya un taller donde haya un jefe mecánico con 2 o 3 ayudantes que le estén dando mantenimiento a los vehículos de esa comisaría de manera continua. Cambio de aceite, cambio de filtro, frenos, rótulas, todo lo que pueda hacer la comisaría lo va a hacer. Ya si el carro se despedazó y eso... Sí, bueno, es que es cuidar los recursos, porque al final de cuentas... pero en este momento usted tiene una patrulla que necesita cambios de filtro, cambio de aceite, cambio de frenos en San Carlos, tiene que hacer una licitación y la gana un taller que está en Desamparados. Eso es absurdo. Sí, esas son las cosas que hay que contemplar. Segundo, lo que queremos es invertir en drones. Los drones, 40 drones es lo mismo que comprar un helicóptero. Un helicóptero, además, un H3 que es para 4 personas. El helicóptero, además, le significa un gasto enorme porque tiene que tener el mantenimiento, la gasolina, piloto, copiloto. No le funciona más de 10, 12 horas diarias. ¿Ok? Los drones, esos 40 drones, multiplique eso por 15 horas diarias. ¿Qué cantidad de horas de vuelo tiene usted de observación y de vigilancia? Entonces, en una zona, hay 11 distritos calientes en el país. Entonces, usted detecta por el sistema de cámaras, que por cierto es muy bueno en Costa Rica, porque las comunidades, hasta los vecinos han invertido en cámaras. Eso le dice, entró un vehículo a la 1 de la mañana en tal lugar o entró una moto. Entonces, inmediatamente usted alerta y sale un dron. Y ese dron va, son rapidísimos, da y ni siquiera se dan cuenta porque tienen hasta infrarrojo, puede ser de día, puede ser de noche, pero por la altura ni se dan cuenta. Y le ubica la placa y ven primero si la placa, porque para eso se usan los sistemas, si la placa corresponde a ese modelo de moto, a ese color de moto, si hay algo diferente, o si no tiene placa, por supuesto mucho más rápido. Se alerta, la fuerza se entierra y se detiene a ese vehículo, se detiene a esa moto. Sí. Eso es trabajo policial. El trabajo policial no es una ocurrencia y ya descubrí un pelito y con este pelito ya sé quién es el culpable. No, el trabajo policial es lento, es arduo, no, es además, de observación. Y además ahorita con un gran aliado como es la tecnología que tenemos que saber usarlo. Antes de seguir con la conversación, don Walter, vamos a ir a una pequeña breve pausa comercial y ya vamos a venir a hablar también de otro tema que yo sé que a usted le importa muchísimo, igual a la gente, que es la educación. Perfecto. Que sin duda alguna también nos tiene a todos bastante preocupados. Vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos con más. Continuamos con más de salud financiera en este programa especial de cuenta regresiva 2026. Hoy estamos con el candidato don Walter Rubén Hernández, que ya tenemos bastante rato de estar conversando, he de decir, bastante interesante la conversación con respecto a un poco de historia del país, de seguridad, incluso hasta de economía, pero le comentaba, don Walter, que quería hablar también de educación. Sí, claro, con mucho gusto. Es algo que nos tiene bastante en alerta. El último informe para mí el primer problema de este país. De Estado de la Educación lo menciona como la peor crisis incluso en años de nuestra educación. En su plan de gobierno usted plantea tener más recursos para hacer que la educación sea accesible incluso para las minorías, porque nos guste o no, hay niños en completa desigualdad educativa en nuestro país dependiendo de dónde estén. ¿De dónde van a salir esos recursos? ¿Cuál es el plan estratégico? Sobre todo me interesa bastante en la educación en las zonas rurales. Bueno, vea,
Lo primero, déjeme decirle que lo que hizo diferente a Costa Rica del resto del mundo fue la educación. Nosotros éramos un país que para el 15 de septiembre de 1821 o el 1 de noviembre, que es realmente la independencia, de 1821, primero la junta eran maestros y abogados, no había militares ni nada de eso. Segundo, éramos un país, si usted toma desde el norte hasta el Tierra del Fuego en Argentina, el 99.5% de toda la población era analfabeta en América Latina, en esa época, 1921. En Costa Rica, no, en Costa Rica era un 90%, teníamos un 10-12% de gente alfabetizada, educada. Y la prueba de eso es que al mes de tener la independencia, el 1 de diciembre de 1821 ya teníamos una constitución. Mientras que los países que lucharon realmente contra España por la independencia, Venezuela y Argentina, donde están los libertadores, Simón Bolívar y San Martín de Argentina, tardaron 30, 40 años en tener su primera constitución. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante de esto? Vea usted que después nosotros tiramos en 1881 la Ley Fundamental de Educación. Luego eliminamos el ejército en 1948 e invertimos los recursos en educación. Y éramos un país altamente alfabetizado ya totalmente, prácticamente para 1970, superando a todo, un montón de países, incluso países europeos. Nosotros inclusive superamos en un determinado momento a los Estados Unidos y a Canadá en alfabetización, el porcentaje de alfabetización del país. Pero la educación fue dejada de lado, se ha descuidado. Constitucionalmente se puso una meta del 8% del presupuesto para educación. Creo que fue un tema un tanto alocado en ese momento, tal vez fue excesivo y no se consideró cómo llegar a él, pero es un mandato constitucional que todos los gobiernos están obligados a tratar de cumplir. Algunos, como este gobierno, no llegan ni a 5, ¿verdad? Lo han ido bajando y bajando y bajando, está en 4.8. El que más cercano estuvo de llegar a la meta fue en el gobierno de Luis Guillermo Solís, que lo pusieron un poquito arriba de 7, descuidando otros problemas y otros temas sociales. Nosotros quisiéramos cumplir con esa meta e incluso ojalá la pudiéramos aumentar, porque lo que va a sacar a Costa Rica de los problemas es la educación, la inversión en educación. ¿Qué pretendemos hacer en zonas rurales? Lo primero es que en zonas rurales hay que entender que el problema no es solamente la educación propiamente dicha, que sería lo que el maestro le da de información, o que haya un pésimo nivel de lectura, que no haya realmente un plan nacional para incentivar la lectura, que no solamente le afecta a los estudiantes. Yo sé de un montón de profesores que lo que hacen es que revisan Wikipedia y andan todo el día jugando con el celular, pero la gente ya no lee. La gente lee tonterías o ve TikToks y se pone de moda. Cualquier cosa se puede poner de moda en las redes sociales, pero no hay una profundidad de pensamiento, de estudio, de análisis, porque la lectura nos permite a nosotros separarnos. En la manera de aprender existen dos grandes áreas. Lo que se llama la practognosis, así lo decía Merleau-Ponty, que es el conocimiento a través de la práctica, que es como aprendemos todos desde que nacemos, porque la repetición, cuando nos dicen, por ejemplo, diga mamá, diga papá, así es como se aprende a hablar, por la repetición continua. ¿Cómo aprende un niño a comer? Le dan la cuchara y se pone los fideos en la cabeza, el arroz y los frijoles hasta que aprende a usar la cuchara. ¿Cómo aprende la gente la mayoría de los oficios? ¿Cómo aprende usted a lavarse los dientes? Producto de la práctica. ¿Cómo aprende un mecánico? Normalmente los muchachos entran a un taller y dicen, mira, esto se toca así, se hace así. Un carpintero exactamente lo mismo. Cuando el mundo inventó la lectura, el escribir, en ese momento nació el pensamiento científico. Y esas son las dos grandes áreas. Uno aprende o por práctica o por conocimiento científico. Y el método del conocimiento científico es ensayo y error, tanto en las ciencias exactas como en las ciencias sociales. ¿Qué hacemos cada 4 años? Votamos, acertamos, nos equivocamos, metemos la pata, volvemos a repetir. Entonces, en materia de educación, nosotros necesitamos que no solamente el educando, sino el educador reciban formación. Necesitamos además que se le quite la carga administrativa que tienen muchos educadores. Yo creo que es innecesario los 200 días de clase. Para mí, entre el 30 de noviembre y el 1 de marzo no tiene que haber
clases para que los estudiantes descansen. Se tiene que estimular la práctica de deportes, temas artísticos, hacer campamentos de verano, seguir manteniendo los comedores escolares. Y el educador va a tener sus días de vacaciones que le corresponda, como cualquier trabajador, pero va a recibir cursos de formación, va Una a recibir verdadera preparación, capacitación. lo vamos a capacitar. Lo mismo cuando llegue el periodo de vacaciones de invierno, etcétera, etcétera. Necesitamos, por ejemplo, además mejorar la infraestructura en zonas rurales. ¿Cómo lo vamos a hacer? El DIE, que es el Departamento de Infraestructura de Educación, que funciona en el Ministerio de Educación, no puede tener todo centralizado. Queremos establecer una alianza entre el DIE, las municipalidades o las asociaciones de desarrollo en las comunidades. Porque las asociaciones de desarrollo pueden hacer ese tipo de alianzas, pueden contratar. Y ellos, que conocen el problema en su comunidad, pueden hacer la licitación o la reparación de la batería de baños, hacer una aula nueva, un conjunto de aulas, y no solamente de eso, también lo pueden hacer con los EBAIS y todo. Hay 20 asociaciones de desarrollo que hacen las carreteras de sus cantones y no han tenido escándalos como cochinilla y ese tipo de cosas, ¿verdad? Así que creemos en eso, descentralizar esos temas. Segundo, tenemos que ir incorporando cada vez más la tecnología y con el ICE, instituciones que tienen grandes cantidades de reserva económica. Queremos desarrollar la legislación necesaria para que ellos inviertan en obra pública. Pero cuando hablo de obra pública no me refiero solo a hacer un puente, a hacer una carretera, sino también invertir dinero en impulsar proyectos. Es infraestructura pública. No solamente infraestructura, sino proyectos. Por ejemplo, digámosle a Franklin Chan que regrese para seguir buscando combustibles cada vez más baratos. Lo financiamos. Busquemos financiar proyectos para desarrollar, por ejemplo, la biodiversidad que tenemos en Costa Rica, que tenemos el 5% de la biodiversidad del planeta. Hay zonas, como por ejemplo en la zona del Surquí, el Parque Nacional Braulio Carrillo, perdón, donde se sabe que hay especies de árboles únicos, de donde se dice que incluso se pueden sacar medicinas y curas para un montón de enfermedades que no hay en otro lado. ¿Por qué no desarrollamos esos proyectos de investigación? Financiemos esos proyectos de investigación y financiemos la educación, porque eso va a ser fundamental. Yo creo que la educación formal, esos 5 años de colegio, ya es necesario que el estudiante reciba por lo menos 6 años de colegio, 3 años básicos, pues básicamente para todos, que aprendan matemática como una manera de desarrollar el pensamiento lógico. El bilingüismo tiene que empezar desde maternal, no desde la secundaria, no, desde ahí hay que empezar. Formación en temas de sexualidad, bien dados, educación financiera. Todo estudiante que salga de 5º año tiene que saber manejar un vehículo y posiblemente hasta tener su licencia de conducir. Tiene que manejar un idioma, tiene que manejar lenguajes de computación. Ya es necesario empezar a enseñarle la IA, porque la IA no le va a quitar a la gente trabajo. Lo que le va a quitar el trabajo es no saber manejar la IA. Eso es lo que va a hacer que la gente pierda. Pasó aquí en el sector turismo en los años 70. Usted una agencia de turismo y de 10 empleados había 2 que realmente hablaban inglés, los demás no lo necesitaban. Pero cuando empezó el turismo masivo y de lugares que venían con otros idiomas, sí, se volvió una obligación. Los que perdieron el trabajo no fue por culpa del inglés, fue por culpa de no haber estudiado inglés. Entonces con la IA va a pasar exactamente lo mismo, a nivel de todo, a nivel de empresas, incluso de su campo, el periodismo, o del mío, el derecho. Ya hay aplicaciones de IA para los temas de derecho. Entonces, si uno no aprende a manejar el instrumento, porque es al fin y al cabo una herramienta complicada tal vez, o hasta delicada y que tiene muchos temas éticos que ver, pero eso va a ser fundamental. Ahora, también tenemos que variar el currículum y tenemos que apoyar a todos estos jóvenes que han venido en este periodo de educación de un nivel pésimo, porque están en el sótano. Es decir, estábamos en un edificio y se cayó y están en un sótano. Es más, le voy a ser sincero, cuando el Estado de la Nación dice que un joven de 9º año tiene la lectura y la capacidad de comprensión de un niño de 3er grado, lo que me preocupa más todavía que ese muchacho tenga 15, 16 años y lea así, me preocupa cómo diablos lo dejaron llegar a 3er año. Cómo sus profesores fueron tan ineficientes, tan ineptos o tan corruptos que lo fueron dejando pasar de año. Porque la corrupción no es solo cobrar plata para hacer un chorizo, la corrupción es también aceptar un puesto para el que no se está capacitado y permitir que pase cualquier cosa. Como que un joven que no tiene las herramientas básicas siga avanzando en el estudio. Deténgalo, contemple su caso específico,
haga que aprenda, porque además hay que entender ahora, porque antes no lo sabíamos, que hay una gran parte de la población que sufre de algunos temas de aprendizaje y lo único que hace falta es enseñarle de manera diferente al resto. Esas cosas deben atenderse específicamente. La dislexia es mucho más corriente de lo que la gente se imagina. El déficit atencional también. Entonces, hagámoslo así. Segundo, no es un tema de dinero, por ejemplo, que el INAH tiene casi 500 millones de dólares ahí metidos. El INAH necesita volver a hacer lo que realmente debía hacer. Entonces, en las comunidades, el INAH tiene que trabajar con la comunidad y con el Ministerio de Educación. ¿Cómo trabaja con la comunidad? En todas las comunidades tenemos gente que pensionados, que pasan todo el día solos y padecen del síndrome de la soledad. Digámosle, venga, denos 10 horas de trabajo voluntario por semana. Usted fue profesor de matemática, usted es ingeniero pensionado, usted habla perfectamente inglés. Ayúdenos con las escuelas y los colegios o con graduados de los últimos 5 años que necesitan mejorar su inglés, necesitan mejorar su matemática, su química o la parte social, porque su trabajo se lo exige, y ayúdenos a dar cursos de apoyo. Si toda la población no nos involucramos en sacar adelante el problema en que estamos metidos, no vamos a salir, porque estamos en un momento de la historia de Costa Rica donde no podemos esperar que el gobierno haga algo por nosotros. Nosotros tenemos que hacer algo, no por el gobierno, por Costa Rica. Sí. Como dijo Kennedy, no pregunte qué puede hacer su país por usted, pregunte qué puede hacer usted por su país. Sí, definitivamente. Don Walter, quisiera que habláramos un poco también de las propuestas en materia económica. Hay un libro que me gusta mucho y que divide los países en los captacapitales y los alejacapitales. Nosotros en algún momento tuvimos esa impresión de ser captacapitales y de traer inversión extranjera importante. Alguna de ellas se sostiene todavía, otros han ido migrando, pero los números demuestran que en los últimos años no estamos creando un ambiente propicio para generación de negocios o atractivo para empresas extranjeras. ¿Cómo volver a eso? Bueno, primero déjeme decirle que sí seguimos siendo captacapitales, pero no legales, porque es impresionante el lavado de dinero que sufre Costa Rica. Las zonas más pobres del país, según el INEC, son las que más han crecido económicamente. No hay trabajo, hay mayor deserción escolar, hay mayores problemas de desunión familiar y son las que más han crecido económicamente, donde la gente más ha comprado tierras, más ha comprado vehículos, más han adquirido artículos de lujo. ¿Eso por qué es? Porque hay dinero ilegal. El actual presidente, cuando fue ministro de Hacienda, dijo en una conferencia de prensa que el 22% de la economía del país era lavado de dinero. Yo creo que se equivocó, creo que es superior al 30% o ronda el 30%. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que revertir eso para que, primero porque es un tema de seguridad y que nos afecte en todo, como institucionalmente. Y eso es la parte de seguridad, la parte de educación, la parte de prevención. Pero desde el punto de vista estrictamente económico, hay otra división importante a tener en cuenta. En el mundo hay países que producen alimento y hay países que producen postres. Nosotros somos productores de postres y de diversión. ¿Y qué pasa cuando usted, por ejemplo, el médico le dice, tiene que cuidarse, coma sano, quite los postres? Es lo primero que le quitan, quite los postres. O sencillamente porque quiere mejorar, quiere bajar de peso, postres afuera. Si hay un problema económico en la familia, ya no se puede ir todos los fines de semana al cine, una vez por semana. ¿Qué pasa en el mundo cuando hay una crisis? ¿Qué nos pasó en la pandemia? No teníamos turistas, no teníamos ningún producto importante más que de repente los microchips y eso que se hacían en zona franca, en Intel o temas de medicina que estaba muy reducido, pero el café se toma los postres, el banano, el melón, la piña, todo eso se compra los postres. Y lo otro es la diversión, que es el turismo. Entonces nosotros no podemos seguir siendo un país que dependa de producir postres y diversión. Tenemos que desarrollar tecnología. Somos el país porcentualmente con mayor cantidad de graduados en temas tecnológicos de toda Latinoamérica. Nosotros tenemos jóvenes que ya manejan la inteligencia artificial. Tenemos jóvenes que desarrollan APP. En Intel hay microchips diseñados solo por científicos costarricenses. ¿Ok? Nosotros necesitamos, lo que le decía antes, invertir. Por ejemplo, los dineros de los fondos de pensiones o los superávit que tiene el ICE o el Instituto Nacional de Seguro, no solamente en infraestructura pública, sino en desarrollar proyectos para desarrollar, por ejemplo, más el tema de la tecnología. Volvámonos importantes en tecnología, volvámonos importantes en medicina. Nosotros podemos producir medicinas, podemos trabajar en moléculas para un montón de temas científicos.
El futuro es invertir en el mundo del conocimiento, porque dentro de 100 años va a haber países que siguen conservando playas hermosísimas, volcanes preciosos, montañas muy lindas, pero posiblemente ya ni siquiera sean independientes, ¿verdad? Los hayan absorbido, porque el mundo del futuro es el mundo de la inversión en el conocimiento. El tema de la generación de empleo es algo que a mí me parece deberíamos estar un poco más enfocados en ello. Veía el ejemplo de China, de cómo abrió su visión económica pese a, digamos, su régimen político y supo atraer a esas empresas y bajar o disminuir su población en pobreza casi a la mitad, con solo generar empleos. Ni siquiera podríamos, para traerlo a lo tico, con una mano de obra calificada, sino el empleo de una persona que tal vez apenas tiene un bachiller en educación media o un 9º año, porque esa es la gente que tal vez ahorita está más necesitada de empleo. No estamos haciendo, no tenemos ese match entre los profesionales que estamos produciendo o generando y los empleos que están a disposición en el mercado. Vea, nosotros necesitamos invertir mucho en materia de empleo, empezando desde el colegio con el tema de la educación dual. Lo que pasa es que también tenemos mucho problema de deserción en la escuela y en el secundario. Más o menos un 5% deserta todos los semestres. Eso es gravísimo. Sí, que está haciendo Porque además se el va MED para sumando. vigilar eso, Exacto. porque es y una la obligación. Comunidad. También tenemos el problema de que cuando un joven deserta, no es solamente culpa del MEP, es culpa de la comunidad y es culpa de los padres. O sea, aquí ha habido una desatención del tema de la familia, no hay una correcta atención de las necesidades familiares. Tenemos Instituto de la Mujer, pero no tenemos Instituto de la Familia, tenemos un PANI que no sirve absolutamente para nada y necesitamos invertir y recuperar valores familiares. Esto sin dejar de ser realistas, de que en este país, más del 50% de los hogares, la cabeza de familia no es un papá y una mamá, es solamente una mamá que tiene que matarse y sacrificarse porque o no tiene pareja o la pareja no sirve para nada, es un alcohólico, es un vagabundo que no sirve absolutamente para nada, o un agresor. Entonces, si nosotros no entendemos eso y lo atendemos globalmente, no lo vamos a solucionar. Y le voy a poner un ejemplo. Si usted a las mujeres de este país no les mejora los centros de cuidado para los niños, y oiga lo que le voy a decir, para los ancianos, porque acá la gente cree que las mujeres solo cuidan a los chiquitos y por eso no pueden trabajar. Les toca, y yo lo sé por experiencia en mi familia, mi papá eran 8 hermanos, 7 varones y una mujer. Cuando mis abuelos se enfermaron, la única que tuvo que cuidar a los viejos, a mis abuelos, fue mi tía. Sí. Y mi tía se sacrificó cuidando a mis abuelos durante 20 años, 14 años. Mi abuelo postrado. Mi tía no supo lo que eran ya vacaciones. Es una locura. Y aquí pasa lo mismo. La mujer, siempre alguna de las hijas, le va a tocar atender a la mamá. No es que no haya varones que no lo hagan, por supuesto que lo hacen. Yo soy hijo único y yo tuve que atender la agonía de mi papá, de mi mamá, y dejé el bufete botado, más bien me metí en problemas porque dejé la oficina botada, pero era una locura, ¿verdad? Y además se me dio un divorcio, ¿verdad? Entonces estaba fatal para mí. Pero vea, es importantísimo crear centros de cuidado para los ancianos, porque las mujeres tienen también que cuidar a los viejos. Entonces, y no pueden trabajar, no pueden formarse, no pueden educarse. ¿Cuánta mujer ha dejado botada su carrera, su profesión, hasta en sus inclinaciones artísticas o algo porque tienen que cuidar? Eso es una injusticia que se comete contra la mujer y en este país sigue siendo sexista, hasta en la cárcel. Porque si ustedes se dan cuenta, solo hay una cárcel de mujeres. Entonces, si su familia la quiere visitar y es de la zona sur, tienen que venir a Desamparados. Si son del Caribe, tienen que venir a Desamparados. Si son de la frontera con Nicaragua, tienen que venir a Desamparados. Y usted sabe que lo principal para recuperar a una persona privada de libertad es la relación con su familia. Nosotros necesitamos hasta eso, cárceles o unidades, espacios carcelarios. Además, la mujer delinque mucho menos que el hombre, ¿verdad? Un 5% de lo que son los varones. Pero necesitamos unidades carcelarias en todas las cárceles del país para que su familia las pueda visitar, no solamente que tenga que ir al Buen Pastor. Hasta en eso tenemos sexismo y eso hay que atenderlo. Y con respecto al tema de la generación de empleo, no solamente el tema de la educación dual y apoyar a la mujer para que tenga más libertad para poder trabajar, sino que, por ejemplo, necesitamos negociar con la caja porque al patrón no se le cobra mucho dinero
por parte de la cuota obrero personal. En realidad lo que va para la caja es un 18%. El resto son para otras instituciones que se podría cubrir con impuestos directos o indirectos, pero de otra manera encontrar la forma. Y algunas instituciones están duplicadas. Yo creo que hay que fusionar instituciones y algunas hay que realmente revisar si vale la pena mantenerlas o sale más caro mantenerlas para que no hagan nada. Entonces, eso bajaría de 26.6 más o menos que paga un patrono, lo bajaría a 18, digamos 19 o 20, porque ahí está el ahorro del Banco Popular y el ROP, etc. Pero ya eso es significativo. Entonces, el empleo formal, una empresa puede contratar más trabajadores para ser más eficiente, para tener mejor control y para desarrollar. Estamos hablando que a una empresa, a grandes rasgos, y en un ejemplo macro, le cuesta aproximadamente 1.000.000 de colones formalizar un empleo a un empleado. Sí. Aproximadamente. Porque no solamente el 26, después viene el seguro de riesgos laborales. Tiene que estar haciendo un ahorro sobre el salario de esa persona de aproximadamente un 15% por aquello de un despido que haya que liquidarlo, las vacaciones, el aguinaldo. Cuando usted se da cuenta, el patrono, por cada 100 colones que le paga un empleado, tiene que guardar 46 colones o 47 colones más. Eso es muy difícil producir con esos niveles tan altos. Entonces necesitamos bajar esos costos para el patrono para que haya más empleo. Segundo, necesitamos atender el problema del empleo informal. ¿Por qué? Porque el empleo informal no le está aportando impuestos, no está aportando seguros, no está aportando nada y está generando, por supuesto, un movimiento del dinero en la sociedad, porque una sociedad que no consume se muere. ¿Ok? Es más, a mí me hace mucha gracia cuando hablan de inflación. Si hay consumo va a haber un poco de inflación. El único lugar en el país que no hay inflación son los cementerios porque nadie consume, ¿verdad? Eso es inevitable. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con ese 1.000.000 de personas que están en la informalidad? Vea, si nosotros hacemos que la caja, en vez de cobrarle 32.000 colones mínimo a una señora que hace empanadas para vivir y tiene que mantener a 2 hijos, porque 32.000 colones es el arroz, los frijoles, el aceite y los huevos de todo el mes para darle comer, para que coman allí los hijos, si logramos que esa persona realmente, dado en cuenta su situación, pague 3.500 de seguro, y otro pague 5.000 o 7.000, y otro pague 18.000, pero que usted tenga un promedio, digamos, de 7.500, ojalá 9.000 colones fuera el promedio, digamos 7.500 colones por mes, ese 1.000.000 de personas son 9.600 millones de colones mensuales que en este momento no lo recibe la caja. Y ese dinero, una parte se puede destinar a la falta de dinero que hay en el IBM para mantenerlo en el tiempo, se puede desviar una parte a educación y a préstamos para desarrollar proyectos de emprendedurismo y por supuesto se puede destinar, por ejemplo, a los temas directos de atención de la caja. Por ejemplo, con esa plata usted mantiene todo lo que es las medicinas, la alimentación y la infraestructura de los EBAIS. Esas ideas, y por supuesto, seguir atrayendo inversión extranjera, generar empleo, estimular a las empresas privadas para que hacer alianzas estratégicas con las comunidades, de tal manera que se pueda producir empleo permanente. Y tenemos un montón de ideas al respecto, inclusive con el tema de crucitas y el oro y generar empleo en esa zona, pero empleo permanente más allá del tiempo de explotación del oro. Don Walter, ya se nos pasó el programa así de rápido, pero le quiero dar el último minuto, literal tenemos un minuto para que usted le dé un mensaje a todos los costarricenses. Bueno, mi mensaje básicamente es que el próximo 1 de febrero ustedes no solamente van a votar, van a elegir si queremos seguir viviendo en una democracia con un montón de errores, con un montón de falencias, pero que precisamente por ser democracia podemos ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque cuando en una democracia nos equivocamos y elegimos un mal gobierno, bueno, el pueblo se equivocó y todos pagamos los platos rotos. Pero cuando hay una dictadura, el que se equivoca es el dictador y los que pagamos los platos rotos somos todo el pueblo. Y aquí en Costa Rica, desde 1949, elegimos una constitución y un conjunto de leyes y hemos escogido inclinarnos ante la ley para no arrodillarnos delante de ningún populista, delante de ningún tirano. Vean, se hace imprescindible que voten. Hay 20 candidaturas. Por favor, no dejen de ir a las urnas el 1 de febrero para que en el año 2040 sus hijos, mis hijos, sus nietos sigan viviendo en una Costa Rica donde la democracia y la libertad valgan la pena de ser vividas y no sean un mamarracho.
Muchísimas gracias de nuevo, De Walter, usted. por acompañarnos. Y Ajá. muchas gracias a usted, la audiencia, que también se quedó con nosotros durante todo este programa de salud financiera, la cuenta regresiva 2026. Recuerde que este próximo de febrero no es una lucha entre candidatos, entre oficialismo o la oposición, es una lucha contra el abstencionismo. Así que ejerza su voto este 1 de febrero por el candidato que usted quiera, pero salga a votar. Nos vemos en un próximo programa.